El Evangelio, según San Mateo, es muy interesante porque a diferencia de los otros tres evangelios, dos de ellos inician con narrativas históricas. Tenemos el Evangelio según San Mateo, que inicia con una genealogía al estilo del Pentateuco, de Génesis. Nosotros vemos que hay una genealogía y luego hay una narrativa de la historia de la natividad, del nacimiento del Hijo de Dios en el mundo. Tenemos también el Evangelio según San Lucas. Y en el Evangelio según San Lucas incluso se nos da una época muy específica. Se nos explica también unas circunstancias que se estaban dando de un censo por el cual debían de María y José moverse hacia Belén. Y hay una narrativa muy completa en la cual no voy a entrar hoy, del nacimiento de Jesús el Salvador. El Evangelio de Juan, mis hermanos, es muy rico teológicamente. Nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo por consiguiente era Dios. Es decir, Juan nos explica que el Verbo es Dios mismo, no puede estar nada desde el principio en la presencia de Dios. Y luego él cierra diciendo el Verbo era Dios. Más adelante Juan nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la tónica, ese es el inicio, esa es la narrativa navideña, por así decirlo, de estos tres evangelios, del primero, del segundo y donde el primero, el segundo es Marcos, el tercero y el cuarto. Pero este evangelio, el evangelio según San Marcos, que pienso yo pudo haber sido escrito incluso antes de Mateo, pero digamos en orden, lo tenemos después de Mateo en el canon. Es un evangelio que centra su historia de la Navidad, sienta su principio en algo muy profundo, muy histórico, no relacionado a la historia particular del nacimiento de Jesús, sino en toda la riqueza de la verdad de Dios anunciada en el Antiguo Testamento. El Evangelio, según San Marcos, inicia diciendo que es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Lo que realmente está en el texto es Jesús, el Mesías, lo cual se traduce como Jesucristo. Y esta palabra Mesías está muy cargada de significado en las escrituras del Antiguo Testamento. Identifican quién es este Jesús que vino al mundo. Y la enseñanza del Antiguo Testamento, que es muy rica, nos habla sobre Mesías como aquel que es ungido del Señor. Hemos visto ya y hemos tenido la oportunidad de verlo principalmente los jueves, cómo la unción es una ordenación para una labor. Son ordenados los sacerdotes en la Escritura. Y ese es el primer escenario que encontramos, la ordenación sacerdotal. Los sacerdotes son ordenados para representar al pueblo delante de Dios. Son también ordenados a través de la unción los reyes. Los reyes son ungidos y luego de ellos recibir la unción, ellos han recibido una ordenación bajo la cual ellos gobiernan la nación. Y se entiende que el rey ungido ha sido por el mismo Señor nombrado el primero entre sus hermanos. El gobernador que debe de tener para sí mismo una copia de la ley, la debe de leer todos los días de su vida. Él debe de ser un ejemplo para el pueblo. También son ordenados los profetas. Y ellos son ordenados también a través de la unción. Pero más importante que esto es el hecho de que estas ordenaciones, en un sentido profético en el Antiguo Testamento, mi amado hermano, apuntan al verdadero ungido del Señor,
al verdadero Mesías. Cuando Israel mira fracasar toda su nación, todo su sistema sacerdotal corrompido, todo su reino venido abajo, dividido, derrotado por las naciones enemigas, la esperanza a la que los profetas apuntan al pueblo es al ungido futuro del Señor. Es decir, todos aquellos que habían recibido una ordenación o una unción, nada más eran un tipo, eran un anuncio del que habría de venir. Isaías 61:1 nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Primero que nada, yo quiero que note que la unción que ha recibido este ungido que aparece en Isaías 61 es la del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí y lo explica a manera de un aceite que ha sido derramado sobre él. Es decir, la unción de este ungido es superior a la unción de los sacerdotes, de los reyes y de algunos profetas del Antiguo Testamento. Pero el Señor no le ha ungido para simplemente ser el ungido al que todos voltean a ver. Si usted desea profundizar un poco más en este tema, yo lo invito a ir a hurgar a los temas de los jueves. Hago propaganda los jueves. Aprovecho eso. Véalos. Hay muchas cosas muy interesantes sobre este tema, las cuales no puedo expandir. Pero el propósito de la unción es precisamente, mi hermano, que esta es una ordenación. Imagínelo en términos prácticos, que a usted le han dado un cargo en su trabajo. Y ahora usted tiene unas responsabilidades que debe de cumplir. De la misma manera, la unción es una ordenación y él dice que el Señor le ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Le ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos. Mi hermano, esta era la esperanza de un pueblo que había sido arrastrado por su pecado, por su maldad, por su desobediencia al pacto de Dios, por sus corazones alejados del Señor. Habían sido llevados a la cautividad, habían sido humillados, su ciudad había sido vuelta a ruina, las murallas de Jerusalén caídas, y la esperanza del profeta Isaías, del ungido del Señor, no es que éste va a tener una victoria militar en el sentido estricto de la palabra, que va a libertar a la nación de Israel en un sentido meramente de soberanía nacional, sino que la realidad es que el ungido del Señor viene a traer buenas nuevas a los afligidos por la muerte en sus delitos y pecados, mi hermano. Él ha venido a vendar el corazón quebrantado y proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Israel había comprobado que no había prisión peor, mi hermano, que la muerte en los delitos y pecados, que luego encontramos en el Nuevo Testamento y que usted puede leer en Efesios capítulo 2 con mucha mayor definición. Esta es la esperanza de la que Marcos nos está diciendo se trata el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo el Mesías, pero también es el Hijo de Dios. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 14, encontramos qué es lo que nos está queriendo decir Marcos a través de esta identificación. Segunda de Samuel 7, del 12 al 14, dice lo siguiente:
Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Primero que nada, quiero que observemos, este es un hijo de David. Este es David a quien Dios le está hablando por medio del profeta Natán. Por ende, este tenía que ser un hombre. Y miren lo que dice el versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y aquí alguno podría decir, bueno, pero entonces es Salomón, porque Salomón es quien edifica una casa para el nombre del Señor. ¿No es así, pastor? Lo curioso es que el Señor promete que va a establecer el trono de su reino para siempre. Es un reino eterno, un reino que Salomón comprobó con su vida que no podía él mismo llevar. Que luego los demás reyes que se sentaron en Jerusalén, que eran hijos de David, también mostraron que no podían sostener. De hecho, la casa de David cae humillada ante Babilonia y son llevados cautivos. Por eso usted se imagina la esperanza que había en Israel al leer el pacto de Dios con David, de la venida del Hijo de Dios, del Mesías, pero del verdadero Hijo de Dios. Este es un trono, que va a ser establecido para siempre. Dios dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Es interesante porque esta parte del versículo 14, la segunda parte, se cumple muy justa y adecuadamente en los reyes, hijos de David, que desobedecían al Señor. Usted puede leer en Reyes, puede leer en Crónicas y va a ver cómo en efecto el Señor cumple esto, pero luego el Hijo eterno encarnado, el Señor también le castiga con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero le castiga, ¿sabe por qué? Por su pecado y el mío. Este es el Hijo de Dios y Marcos lo identifica. Sí, el reino davídico fracasó, cayó en manos de Babilonia, el Señor cumplió su promesa, restauró la nación, pero la esperanza de un ungido como el que acabamos de leer y de un hijo de Dios como el que también acabamos de leer no se cumple en nadie más que en Cristo Jesús. Y por eso Marcos inicia diciéndonos con total claridad que este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y mi hermano, hay algo muy interesante en esta frase, principio del Evangelio, porque es una selección intencional de Marcos en este contexto. El nacimiento de Augusto, el César romano, era el principio del evangelio, del anuncio de su reinado. Esto lo puede usted encontrar en la inscripción del calendario de Priene. El procónsul Paulo Fabio Máximo en el año 9 decía en la segunda parte de este edicto en la inscripción del calendario de Priene: el nacimiento del Dios Augusto fue para el mundo el comienzo, principio. La palabra griega es la misma ahí, arque, de las buenas noticias. La palabra griega es la misma, evangelion, que han venido a través de él.
Y yo quiero que usted vaya dándose cuenta de algo. Es evidente que para Marcos y para todos sus lectores, este era un texto difundido en el Imperio Romano. El Evangelio presentado de esta manera era el anuncio de la paz que había traído supuestamente César Augusto al mundo. Sin embargo, la concepción de Marcos es que el principio verdadero del Evangelio es el de Jesucristo, el Mesías, y nos lleva al Antiguo Testamento, lo que acabamos de ver. El Hijo de Dios, y nos lleva de nuevo al pacto de David. Este es el verdadero rey que trae la paz duradera. Es decir, mi hermano, para Marcos, cualquier atributo que el imperio romano o el emperador romano o cualquier gobernante humano pudiese atribuirse es tan solo una barata imitación de quién es el Hijo de Dios, Jesucristo, quien vino al mundo. Y su nacimiento es el principio del verdadero evangelio. ¿Por qué, mi hermano? Porque para Marcos, Jesucristo es el rey, Jesucristo es el emperador, es el Mesías. Voy a leerle brevemente del Salmo 2. Dice la palabra de Dios utilizando el mismo concepto de Mesías del que habla Marcos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Y en mucha consonancia con el Señor que se sienta en los cielos y se ríe de la manera en la que los reyes de la tierra se autoproclaman y quieren robar del ungido del Señor la autoridad y el poder, Marcos también hace una burla de lo que César dice que es. Y nos deja muy en claro que el único evangelio del Rey y Señor es de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. La identificación de Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey eterno que se sentará en el trono de David eternamente, es un tema central del Evangelio de Marcos, mi hermano. Y le voy a dar unos pequeños ejemplos. Dios el Padre le dijo tras su bautismo: tú eres mi Hijo amado. Eso ocurre ahí mismo en el capítulo 1. Al esparcirse la noticia de todo lo que Jesús hacía, los espíritus inmundos le decían: tú eres el Hijo de Dios. Capítulo 3, versículo 11, si usted lo quiere buscar. Los discípulos, al verle calmar la tempestad, se preguntaban: ¿quién pues es este? El viento y el mar le obedecen. La respuesta a esa pregunta retórica es: este es el Hijo de Dios. El endemoniado gadareno gritaba: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En la transfiguración, el Padre vuelve a decir desde las nubes: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. El sumo sacerdote, cuando Jesús estaba siendo juzgado para ser crucificado, le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y la respuesta de Jesús fue: yo soy. ¿Y sabe qué procedió a hacer? Aparte de decirle yo soy, como si no tenía suficiente leña ese fuego,
procede a citar sobre sí mismo Daniel 7:13. Se lo voy a leer por si usted tiene alguna duda de lo que Jesús le citó al sacerdote, al sumo sacerdote. Daniel dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Esto está diciendo Jesús: yo soy. Esto está diciendo que él es. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno. ¿Se acuerda lo que le había prometido el Señor a David? ¿De quién se iba a sentar en su trono y la duración de su reino? Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Por ende, el sumo sacerdote, lejos de recibir una atenuación aquí, recibe sobre el fuego una guacalada de queroseno. Literalmente, este hombre se acaba de autodenominar yo soy, que es la traducción de el tetragramatón, Yahvé, y luego cita sobre sí mismo la promesa del ungido, la profecía de su reino eterno, y lo hace ante una situación que lo presentaba ante su inminente muerte. Al final del Evangelio, mi hermano, estando Cristo clavado, habiendo expirado su espíritu, el centurión romano que presenciaba la muerte de Jesús declaró: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Por ende, inicia Marcos diciéndonos que este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y al final de este Evangelio hay un gentil al servicio de César proclamando que es este Jesús clavado en la cruz, verdaderamente el Hijo de Dios. Por ende, ese es un tema central dentro del Evangelio de Marcos. Jesús es presentado como aquel que al nacer realmente trajo, mi hermano, la paz duradera entre los hombres pecadores enemistados con Dios y un Dios santo y justo, que no da por inocente al culpable. El principio del Evangelio de Jesucristo, mi hermano, por Marcos es presentado como esa verdad. Y esa, mi hermano, es también la verdad de la Navidad que usted y yo debemos hoy contemplar mientras celebramos, mientras compartimos con otros. Pero es interesante lo que luego hace Marcos a partir del versículo 2. Dice Marcos 1:2, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Marcos, mi hermano, lo que hace en este movimiento al versículo 2 es centrar su atención ya no en Jesucristo. Hemos apenas leído un versículo, pero en el segundo versículo lo que hace Marcos es traernos una profecía de Isaías. Y esta profecía se encuentra en Isaías 43, la que está en el versículo 2. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y luego encontramos también una cita de Malaquías 3:1. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Ellos dos, estos dos profetas, mis hermanos, están haciendo a su vez referencia a alguien más.
Ellos están haciendo referencia a Moisés en Éxodo 23:20. Y dice el Señor en Éxodo 23:20, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Por ende, Isaías, Malaquías, lo que están haciendo es citando a Moisés, refiriéndose al Éxodo y de cómo el Señor enviaría un ángel. Este ángel iría delante del pueblo para que le guardase en el camino y para que le llevase al lugar que él había preparado. Y es interesante, mi hermano, porque el movimiento acá es entonces un movimiento de un éxodo. Lo que está por ocurrir, de acuerdo a Marcos, es un éxodo que ahora va a involucrar algo mucho más grande que lo que involucró el primero. El pueblo de Dios va a ser ahora, por medio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, rescatado del reino de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo. Por ende, esta selección de palabras sobre quién es Juan el Bautista no es una casualidad. El anuncio era sobre la realidad del tipo de reino que venía en Cristo Jesús. Pero hay algo todavía más interesante. Éxodo 23:20 nos habla de un ángel, y un ángel en el sentido más directo de la traducción del hebreo en esta porción puede ser también entendido como un mensajero humano. Pero no tenemos ningún registro de un mensajero humano en Éxodo, ni en el Pentateuco, que fue quien anduvo guiando al pueblo, y entendemos que por lo que nos muestran las escrituras del rol de los ángeles, sobre todo con los patriarcas y cuando Israel estaba siendo fundado como nación, ellos eran, como nos dice muy bien el autor de Hebreos, espíritus ministradores enviados a servir por causa de los que heredarán la salvación. Eso lo puede hallar usted en Hebreos 1:14. Pero lo interesante es que si que iba a preparar el camino o que iba a ir delante de Israel para guiarle en el camino a la tierra prometida era un ángel, usted podría pensar, ¿y por qué entonces hoy los profetas hablan de un hombre? Los profetas anuncian a un hombre como mensajero y él es el que va a preparar el camino del Señor. Mi hermano, la realidad usted la puede ver en Primera de Pedro 1:12. Y esto, mi hermano, lo involucra a usted y me involucra a mí como responsables del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algo que no le es dado ni siquiera a los ángeles. Fíjese lo que dice Pedro. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. ¿A quién servían los ángeles? En el sentido estricto acá, le está hablando a los que leen la carta, que son santos, es decir, a nosotros. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Mi hermano, este movimiento que ha sucedido en los profetas de anunciar la voz que clama en el desierto, de anunciar al mensajero que viene delante del Señor, que es un hombre. Este no es un movimiento casual.
Hay una progresión de ángeles, de espíritus ministradores, es decir, del tiempo en el cual era necesario que para que la revelación de Dios pudiese subsistir, para que el plan redentor de Dios se pudiese llevar a cabo, los ángeles fueran guardianes, fueran de alguna manera como sargentos que están entrenando a los oficiales que todavía están en la escuela militar, por decirlo de esa manera. Ellos guiaban al pueblo de Dios hacia la madurez. Pero cuando ha llegado la madurez en los hombres, son ellos los responsables de hacerse cargo del anuncio del evangelio, y los ángeles anhelan mirar estas cosas. Es decir, mi hermano, el hecho de que Juan el Bautista es profetizado y es un hombre nos muestra a nosotros que la venida del Mesías Jesucristo anuncia también a hombres y mujeres que se van a hacer cargo del evangelio del reino y lo van a llevar por todo el mundo. Algo que los ángeles no tienen el privilegio de hacer y anhelan ver. Sin embargo, mi hermano, ¿qué hacemos nosotros del evangelio? Es la pregunta. ¿Cree usted que sería más eficaz un ángel para predicar estas verdades? Por un tema de poder, por un tema de todavía no estar nosotros glorificados. Evidentemente usted podría apelar al poder, a lo maravillosos que se pueden ver, pero la realidad es que el Señor ha creado al hombre a imagen y semejanza de Dios y no a los ángeles. Por ende, mostrar la gloria de Dios al mundo es responsabilidad de aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y aquellos que han recibido a aquel que es la imagen del Dios invisible, según Colosenses 1, tienen una responsabilidad enorme de mostrar a Cristo, de ser los mensajeros de Cristo, de ser la voz que clama en el desierto. Y Juan el Bautista, mi hermano, era tan solo el hombre más maduro, el hombre más grande del antiguo pacto. Él era el anuncio de lo que nosotros somos, mi hermano. Y por eso es importante que Marcos inicia dándonos la profecía para validar el ministerio de Juan el Bautista. Pero ¿qué es lo que aparece predicando Juan el Bautista? Váyase conmigo a Marcos 1:4. Este de quien Marcos dice, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Que hoy ya no es un ángel, sino que es un hombre como usted y como yo. Predica lo siguiente: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y versículo 5 dice: acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Mis hermanos, la predicación de Juan, que era el bautismo por el arrepentimiento para el perdón de los pecados, era en esencia un bautismo de un nuevo nacimiento. Era un mensaje de un nuevo nacimiento.
Básicamente, lo que Juan está haciendo acá es acudiendo a toda la región de Judea. Y esto es importante. Yo quiero que usted le ponga mucho ojo. ¿Quiénes habitaban en la región de Judea? Los israelitas, ¿cierto? El remanente del pueblo de Dios. Aquellos a quienes pertenecían el pacto y la ley, los profetas. Ellos habitaban en Judea. Sin embargo, Juan no da por sentada la piedad de aquel pueblo que debía supuestamente ser el pueblo de Dios, sino que la venida y el anuncio del Mesías y la predicación de Juan del bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados era una predicación hecha al pueblo de Dios del antiguo pacto, a la gente de Jerusalén, que es la ciudad de Dios. ¿Y qué hacía la gente de estos lugares? Dice, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Yo quiero que usted entienda algo muy importante aquí. La predicación de Juan era la predicación de un nuevo nacimiento. Aquel que tenía la esperanza en la carne iba a perecer por la carne. Le era necesario a todo Israel mismo nacer de nuevo. Los antepasados de Israel en la carne, mi hermano, habían pasado por el Mar Rojo, luego por el Jordán, pero ellos debían de aceptar la realidad de que aunque sus padres habían sido sacados de Egipto, habían sido llevados del desierto hacia la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, sus corazones se habían alejado del Señor. Isaías 29 del 13 al 14 nos dice con mucha claridad, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. Y perecerá la sabiduría de sus sabios. Mi hermano, esto es algo interesante del Evangelio. El Evangelio reta el orgullo del hombre. La gente en Judá y Jerusalén podían sentirse, y de hecho se sentían, y usted puede ver en los demás evangelios cómo Juan era retado de por qué debían de ser bautizados si ellos eran hijos de Abraham. Los sabios de este mundo creen que no necesitan el anuncio del Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo Jesús lo que hace es perecer la sabiduría de los sabios. El entendimiento de usted y mío de que nosotros no tenemos nada que valga la pena, que nos haga aceptos delante de Dios. Nosotros, lejos de Cristo, separados de Él, no podemos hacer nada y estamos destinados a la condenación eterna, porque el pecado original nos ha separado de Dios y por eso usted y yo somos testigos en la carne del fracaso que somos. Usted puede realizar una búsqueda en su historia muy objetiva. Yo puedo hacerlo en la mía. Y el Señor nos da la historia de Israel. Un pueblo que de labios honraba al Señor, que en la carne tenía una confianza falsa de ser el pueblo de Dios, Judea, Jerusalén. ¿Qué hace Juan el Bautista? Sale a predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era la respuesta, mi hermano, del verdadero pueblo de Dios? Ellos venían
pidiendo perdón por sus pecados, mi hermano, confesando sus pecados, ellos eran bautizados en el río Jordán. Yo quiero que usted entienda lo profundo que es eso, porque el ser bautizado en el río Jordán tampoco era algo casual. Juan el Bautista estaba predicando con todo su ser, mi hermano. Y así debería de ser usted y yo. En días como hoy, que celebramos y nos vamos a ver con gente que no cree en el Señor, deberíamos de predicar con todo lo que tenemos. Y Juan le manda todavía un mensaje más claro a todo aquel que iba a creer en la venida del reino de Dios a través de Jesucristo, a todo Israel, a propósito, irse al otro lado del Jordán. Usted sabe lo que significaba para alguien de Jerusalén o de Judea que le dijesen: arrepiéntete de tus pecados y sé bautizado y cruza de nuevo el Jordán. Literalmente lo que Juan estaba haciendo era humillando a los sabios de este mundo. ¿Ustedes creen, les decía Juan a través de eso, que son el pueblo de Dios y que sus padres cruzaron el Jordán y por eso ustedes tienen el reino de Dios? Juan salió a predicar, según Mateo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, mi hermano. Y parte de ese arrepentimiento Juan intencionalmente lo llevaba al Jordán para que el mensaje fuese claro. Si bien sus padres cruzaron este río, su corazón está lejos del Señor. Y ustedes deben de morir a sí mismos y deben de creer en aquel que viene detrás de mí, si es que quieren formar parte del reino de Dios. Y esa, mi hermano, es la predicación de Juan el Bautista. Mateo 3, del 1 al 2. Nos muestra el por qué es importante ese entendimiento. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi hermano, si alguien de Israel quería verdaderamente formar parte del reino de los cielos, debía de escuchar la predicación de Juan. Y debía de venir y formar parte de aquellos que entendían que debían cruzar nuevamente ese Jordán. Y nuestra predicación, mi hermano, no es diferente. Juan predicaba el hecho de que el Israel en medio del cual había nacido Jesucristo era un Israel cuyo corazón estaba lejos de Dios, y su predicación era la necesidad del nuevo nacimiento del corazón de Israel y del corazón también de todo aquel que vive en este mundo muerto en sus delitos y pecados. No hay esperanza en la carne. Y el mensaje de Juan era un mensaje que humillaba la sabiduría de este mundo, que humillaba la falsa piedad de este mundo, que humillaba las fuerzas en la carne de este mundo. Si volvemos a Marcos capítulo 1, en el versículo 6, encontramos algo más sobre esto que yo le digo, de cómo Juan predicaba con todo su ser. Dice el versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Mi hermano, Juan estaba vestido de Antiguo Testamento. A mí me gusta decir que Juan el Bautista es
por decirlo de una manera metafórica, el Antiguo Testamento encarnado. Él es el que prepara el camino del Señor. Él es el que anuncia a Cristo. Y por eso Él está vestido de pie a cabeza del Antiguo Testamento. Él era Adán tras la caída, a quien Dios vistió de pieles. Génesis 3:21. Él era el nazareo que comía langostas y miel silvestre, en acuerdo con número 6. Él era el profeta Elías, cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos, en Segunda de Reyes 1:8. Usted puede leer esto. Por ende, cuando los israelitas veían a Juan el Bautista, veían en él todo el mensaje del Antiguo Testamento y de los profetas. Todo su ser, desde lo que él hablaba hasta cómo él estaba vestido, el lugar donde él estaba ubicado, hablaba del mensaje del Mesías prometido y lo hacía a través del mensaje del Antiguo Testamento. ¿Sabe? No solamente eso, sino que Juan era también el mejor hombre del antiguo pacto, un hombre vestido de pieles en la esperanza de ser vestido de luz. Si usted no me cree, Mateo 11:11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mateo 11:11. Dice la palabra del Señor: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Es decir, mi hermano, el antiguo pacto cierra y el hombre más maduro, la producción mejor de los hombres en acuerdo con el antiguo pacto es Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Pero acá viene nuevamente un problema para usted y para mí. Un problema, llamémoslo un privilegio de lo que debemos hacer si entendemos el ministerio de Juan y entendemos el ejemplo de Juan, quien predicaba con todo su ser la venida del reino de Dios. Fíjense lo que dice Jesús. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mis hermanos, Juan el Bautista tenía una esperanza futura. Él descansaba en Moisés y en los profetas, en el anuncio del Mesías prometido, en el evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y usted y yo hemos recibido las promesas que él tan solo saludaba de lejos, como los santos del Antiguo Testamento. Por ende, usted y yo ahora, los más pequeños del reino, somos mayores que Juan, pero eso no nos debe de empavonar, sino que nos debe de llenar de responsabilidad de qué estamos haciendo con el evangelio de Cristo. Si Juan, que tan solo tenía el Antiguo Testamento a sus manos, que tan solo tenía las pieles para cubrir su vergüenza, que tan solo podía echar mano del voto de Nazareo para mostrar la magnífica obra de Dios, hizo su obra de predicar el evangelio al punto que le costó la vida. ¿Qué está haciendo usted? ¿Y qué estoy haciendo yo?
El hecho de que usted, el más pequeño del reino, es mayor que Juan, le debe a usted hacerse preguntar si es parte del reino. Porque como mínimo se esperaría que usted dé el ancho de Juan. Pero ahora usted ha sido testigo de la resurrección de Cristo a través del Espíritu que lo resucitó a usted también. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos le ha dado nueva vida. ¿Y qué está haciendo usted? Porque usted ha recibido poder, porque el Espíritu ha venido sobre toda carne tal cual lo prometió el Señor. ¿Qué está haciendo usted? ¿Y qué estoy haciendo yo? Juan estaba completamente vestido, involucrado en el mensaje del Evangelio. Pero mi hermano Juan, en el capítulo 6 de Marcos, nos es narrado que encuentra la muerte. Él es decapitado. Él queda sin cabeza. Y mi hermano, al igual que el antiguo pacto, Juan muere de la misma manera. El gran problema, la gran adolescencia de todo el antiguo pacto es que sus cabezas eran evidentemente faltas. No podían obedecer al Señor. Los santos de toda la antigüedad, del Antiguo Testamento, estaban sin cabeza. Si usted no me cree, vea a Moisés, no pudo ni siquiera entrar a la tierra. Si usted no me cree, vea a David, que comete adulterio, cometiendo de paso asesinato. Si usted no me cree, evalúe después todos los reyes después de David. Todos estos, mi hermano, eso sí, hombres de Dios, que veían las promesas futuras de la provisión del Cordero de Dios y de la redención. Pero todos hombres que evidentemente eran faltos y que no eran la cabeza. Y Juan, en el capítulo 6, este hombre muere ilustrando esa misma verdad. Por eso es que, mi hermano, Marcos es muy intencional en hacer algo en su evangelio. Todos los milagros de sanidad de Jesús antes del capítulo 6 son en el cuerpo. Jesús sana la fiebre de la suegra de Pedro. Eso está en Marcos 1 del 29 al 31. Jesús sana a enfermos y endemoniados. Eso está en Marcos 1 del 32 al 34. Jesús sana a un leproso. Eso está en Marcos 1 del 40 al 45. Jesús sana a un paralítico. Eso está en Marcos 2 del 1 al 12. Jesús sana a un hombre con la mano seca. Eso está en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre. Eso está en Marcos 5, del 25 al 34. Y hay un punto de inflexión. Jesús resucita a la hija de Jairo. Este es un milagro de cuerpo completo. Y a partir de ese momento, que eso está en Marcos 5, del 35 al 30, del 25, del 35 al 43, hay un cambio. Tras Juan haber sido decapitado y su cuerpo habido sido sepultado sin la cabeza, porque la cabeza fue dada como regalo a una mujer, Jesús se dedicó a sanar la cabeza. Jesús sana a un sordo y un tartamudo. Capítulo 7, del 31 al 37. Jesús sana al ciego de Betsaida, le devuelve la vista. Marcos 8, del 22 al 26. Jesús sana al ciego Bartimeo. Marcos 10, del 46 al 52. Y finalmente, Jesús mismo resucita. El cuerpo completo es traído a la vida. Marcos 16, versículo 6. La razón es, mis hermanos, Jesús es la cabeza única
que puede dar vida al cuerpo. Jesús, cuando Juan el Bautista da su lección última, perdiendo él mismo la cabeza, es quien sana la cabeza y quien él mismo resucita para volverse la cabeza perfecta, no solo de Juan, quien va a resucitar, mi hermano, con su cabeza y cuerpo glorificado, sino también para todos los santos del Antiguo Testamento que murieron y para todo el pueblo de Dios. Por eso es que Juan entendía lo que él debía de anunciar, mis hermanos. Juan decía en el versículo 7, capítulo 1, Marcos 1. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan centraba su predicación, mi hermano, en uno que es más poderoso que él. Y este entendimiento es central en el ministerio de Juan, pero también en su ministerio y en el mío. Y usted, mi ministerio, yo no sirvo, yo no predico. ¿Quién le ha dicho que no? Hay que repasar los mensajes de los jueves de nuevo. Usted ha sido ordenado. Todos ustedes tienen la unción del Santo, nos dice Juan. Usted es rey y sacerdote del reino de Dios. Usted tiene la obligación de llevar el evangelio, pero usted debe de centrar su predicación en uno que es más poderoso que usted, más grande que usted, a quien usted no es ni siquiera digno de venir y inclinarse y desatar la correa de sus sandalias. Juan 3 del 28 al 30 nos muestra esto, las palabras de Juan. Dice: ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mi hermano, Juan disminuyó literalmente al punto de perder literalmente la cabeza. Hoy usted necesita entender que debe disminuir y tener por cabeza a Cristo de su predicación. ¿Cuánto usted hace? Y mi hermano, al igual que en el Antiguo Testamento, nosotros vemos muchos bautismos por agua. Vemos el diluvio, vemos el cruce del Mar Rojo, vemos el cruce del Jordán. Nosotros, mi hermano, solamente podemos bautizar por las aguas. Y esa es la afirmación de Juan en el versículo 8. Yo los bauticé a ustedes con agua. Eso es lo que podemos hacer nosotros también acá en Iglesia Gracia y Verdad, mi hermano. Este es un bautismo experimentado en la carne, que no garantiza la salvación de nadie. Precisamente de los eventos que yo acabo de narrar, 1 Corintios 10, nos dice que muchos de Israel los experimentaron, pero al final terminaron perdidos en el desierto. Solamente, mi hermano, hay uno. Aquel que es el Hijo. Él es quien puede pedir al Padre para que provea a otro consolador.
Juan predicaba a este hijo que dice en Juan 14, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. La predicación de Juan no se centraba en sus palabras elocuentes. No se centraba en la carne, no se centraba en el hombre, se centraba en aquel que puede bautizar con el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Y esa debe de ser nuestra predicación. Solamente el Hijo, por medio del Padre, envía al Espíritu. Y usted es dependiente de la obra completa de Cristo en la cruz, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, para que el Espíritu Santo sea enviado sobre usted y sobre mí. Y de esa manera podamos cumplir la gran comisión. Así como el Hijo es aquel a quien el Padre le concede la petición de proveer al Consolador, solamente el Hijo es el que tiene la autoridad de pedir para recibir por herencia a las naciones. El Salmo 2 del 7 al 8 nos lo dice claramente. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi hermano, ¿sabe qué significa esto? Que cuando nosotros somos nacidos del Espíritu, cuando la centralidad del Evangelio ha dependido de la obra del Espíritu, lo que ocurre es que el clamor de Cristo para que el Espíritu sea dado a los hombres se transforma en el éxito de la gran comisión en medio de los hombres. Porque si el Hijo le pide al Padre, al Espíritu para su pueblo, Él lo que ha pedido es por herencia a las naciones, como posesión los confines de la tierra. Y adivine cuál es su gran comisión. Usted no lo puede hacer por su carne. Usted no lo puede hacer por medios que no sean la obra completa de Cristo, la dependencia completa de Dios y la obra del Espíritu en este mundo. Mi hermano, concluyo con esto. Juan el Bautista estaba vestido de pieles de camello, pero ahora nosotros somos mensajeros más excelentes. Nosotros estamos vestidos del nuevo hombre. En cuanto a la manera anterior de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente. Mi hermano, usted hoy tiene una vestimenta que Juan tan solo añoraba. Usted ahora tiene la vestimenta que son las acciones justas de los santos, lino fino y resplandeciente. Es la vestidura de los que se han vestido de la justicia de Cristo. Y nosotros hoy, a diferencia de Juan, no hemos sido enviados, mi hermano, para preparar el camino del Señor, sino para proclamar la venida de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y no en vano, mi hermano, Marcos cierra su evangelio de la siguiente manera. Marcos 16:13 nos dice, le dice los ángeles a las mujeres, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como Él les dijo. Mis hermanos, el principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe ser celebrado porque el evangelio de Jesucristo debe ser predicado. Y ese evangelio solamente lo pueden llevar por el mundo hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que se han vestido del nuevo hombre, como usted y como yo, por el poder del Espíritu Santo.
Hagamos eso, mi hermano, esta Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.